Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver la tasa de revisión de Frotis en cifras. Vamos a ver un poco esas cifras, cuáles serían esas tasas de revisión de Frotis, con qué nos podemos comparar, cuáles serían esas cifras. Bueno, vamos a iniciar con una publicación del año 2005, esto es de la Sociedad Internacional de Laboratorio de Hematología. Ellos hicieron un trabajo en el cual son unos criterios sugeridos para realizar la validación de los hemogramas y ellos encontraron y reportaron esta tasa, que la tasa de validación de Frotis está en torno al 5 al 95%. Vemos aquí que no existen los dos extremos, o sea, no puede ser 0%, no puede ser 100%. Ninguno de los dos es posible o es viable o no lo deberíamos de tener. Es un número que yo creo que es muy grande, por supuesto. Hay una alta variabilidad y podemos estar dentro de esa tasa. Hay otro estudio que yo creo que es del que más, si se quiere, se habla cuando hablamos de tasa de revisión de Frotis. Es un estudio publicado en el 2006, está realizado por el Colegio de Patólogos Americanos dentro de sus programas de evaluación del año 2004. Ellos hicieron un cuestionario y le preguntaron a los laboratorios una serie de cosas que tienen que ver con esta tasa de revisión de Frotis. 263 instituciones fueron las que participaron, la mayoría de ellas son de Estados Unidos y aquí están otros países en una proporción muy baja. Entonces, ¿qué es lo que ellos encontraron aquí? Que esa tasa de revisión de Frotis está en torno al 28.7%. Y vemos que el percentil inferior del 10% y el superior del 90%, el inferior está en el 9.9 y el superior está dentro del 50%. Es decir, que aquí ya se ha reducido un poco más y entonces esa tasa de revisión de Frotis está dentro de este 28%, está entre prácticamente el 10 y el 50%. Aquí hay algo interesante porque vean que aquí nos dice lo que sería la revisión de la morfología sanguínea, está en el 11%, y lo que sería el diferencial está en el 17.6%. En estos países ordenados, generalmente el proceso, el Frotis sanguíneo se utiliza para dos cosas. Uno simplemente cuando se requiere revisar ciertas morfologías y otro cuando se requiere realizar el diferencial leucocitario. En Venezuela, nosotros realizamos las dos cosas a la vez. Nosotros cuando hacemos el diferencial y generalmente cuando tú haces el diferencial, haces la revisión de la morfología. Pero creo que es una buena práctica realizarlo de esta manera. Hacemos las dos cosas de una vez y se corroboran todos estos resultados. Entonces aquí vemos estas tasas de revisión de Frotis. Algo interesante que también podemos sacar de este estudio es que aquí está el número de camas ocupadas en estas instituciones. Y aquí vemos que van aumentando el número de camas ocupadas. Y aquí vemos entonces la tasa de revisión de Frotis. Entonces es algo que nosotros ya intuimos. Mientras más complejo sea el establecimiento de salud, mientras más pacientes con alteraciones reciba, por supuesto esa tasa de revisión de Frotis irá en aumento. Y lo tenemos reflejado claramente aquí. Otra de las cosas que podemos sacar de este estudio que me parecen relevantes es cuál es la razón para realizar entonces ese Frotis sanguíneo. Entonces vemos aquí que en estas cuatro razones abarcan el 80% de los casos. Y vemos que la primera de ellas, un 36.7%, se debe a una alarma en lo que serían los glóbulos blancos, una alarma en las células inmaduras, una alarma en los glóbulos rojos o una alarma en las plaquetas. Ellos aquí también destacan si el Frotis ha sido solicitado por el médico. Yo creo que le hacen bastante peso a esta parte porque, bueno, hay muchos laboratorios que se quejan que muchos Frotis tienen que ser realizados y no son justificados porque el médico simplemente los solicitó y que esto es una carga muy fuerte para el laboratorio. Bueno, aquí ellos demuestran que efectivamente la carga es muy baja, ¿sí? Es muy baja. Y el médico, bueno, tiene la total libertad de solicitar un Frotis cuando él lo considere y es perfectamente válido. Aquí vemos entonces el tipo de revisión que se ha realizado. Bueno, usualmente la mayor parte de ellas tienen que ver con realizar un diferencial leucocitario y en una menor proporción simplemente realizar esa observación de esa morfología sanguínea.
Esta pregunta me pareció también bien interesante, que es, ¿qué información nueva aporta ese frotis sanguíneo? ¿Aporta una nueva información? El 64% de los casos dice que no aporta una nueva información. Pero yo creo que lo más interesante es este 35.7% que nos dice que aporta una nueva información. ¿Por qué? Porque nos está corroborando que esos instrumentos no son capaces de ver, observar, contar todas las alteraciones que pueden existir en un hemograma. Y eso es justamente lo que justifica ese proceso de validación y la realización del frotis sanguíneo. Por ejemplo, en la anemia megaloblástica existe la triada megaloblástica y en esa triada megaloblástica aparecen los macrobalocitos. Ningún instrumento te dice macrobalocitos. Aparecen los cuerpos de Hawar-Jolly. Ningún instrumento te dice cuerpo de Hawar-Jolly. Aparecen los hipersegmentados. Algunos instrumentos bastante modernos están empezando a diseñar unas alarmas para alertar la presencia de hipersegmentados, pero no hay todavía una alarma formal. Entonces es información nueva que está aportando el frotis y esto dice que es necesario realizar esa actividad, que es necesario realizar ese procedimiento de validación. Aquí en el canal puedes encontrar un in vivo que realizamos o que realicé sobre la hematología en la anemia megaloblástica y bueno, y ahí nos podemos extender un poco más en esta triada megaloblástica y en toda la fisiopatología de esta anemia megaloblástica. Aquí les traigo una recopilación de cuál era el criterio bajo el cual se iba a revisar ese frotis, se tenía que realizar ese frotis. Aquí podemos revisar para lo que serán los glóbulos blancos. Aquí vemos que la media nos dice que es, si los glóbulos blancos están menor a 2.5, entonces había que hacer ese diferencial o había que observar ese frotis. Si los glóbulos blancos estaban mayor a 20.1, había que hacer ese frotis sanguíneo como tal. Entonces, vean que los valores varían bastante. ¿Por qué? Porque cada laboratorio tiene un criterio y esto es totalmente válido. Todos los laboratorios tienen sus propios criterios que han fijado, que han definido para realizar entonces ese proceso de validación. Vean que aquí también nos habla sobre las plaquetas, hemoglobina, glóbulos rojos y sobre valores del BCM bajo los cuales entonces ameritarían una visualización, una revisión de esa morfología hemática. Ahora bien, de aquí nos puede surgir la pregunta, bueno, pero ¿no habrá algún criterio estandarizado que nos diga cuándo debemos entonces validar ese hemograma? Y la verdad es que sí, hay unos criterios de la Sociedad Internacional de Laboratorio de Hematología, que fue justamente la primera publicación que les coloqué aquí, y son unos criterios que bien completo, es un artículo sumamente interesante, pero y que recomienda para que cualquier laboratorio lo haga, aunque hay que realizar un proceso de validación con muestras, un proceso de validación estadístico y hay que cumplir dentro de ciertos parámetros para que tú puedas, digamos, adoptar esos criterios dentro de tu laboratorio. O sea, que no es llegar y tomarlos y colocarlos en mi instrumento, sino que hay que realizar ese proceso de validación. Yo creo que esto es lo que ha frenado un poco quizás la adopción de estos criterios, pero son unos criterios bastante, yo creo, razonados, si se quiere decir así. Si seguimos revisando este criterio de revisión de frotis, por ejemplo, estos autores tomaron esos criterios de la Sociedad Internacional de Laboratorio de Hematología y los aplicaron a un grupo en su laboratorio a 3 instrumentos distintos y obtuvieron unas tasas de revisión de frotis que son distintas. Aquí está para el DHX80 del 22.8%, para el ADVIA 2120i del 20.2% y para el SIGMEX XS 2100 del 28.6%. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tengamos el mismo criterio bajo el cual se van a revisar los frotis, existe una diferencia según el instrumento que nosotros tengamos en el laboratorio. Entonces, esta tasa de revisión de frotis está variando según la población que estamos atendiendo, está variando según el instrumento que nosotros tenemos dentro de nuestro laboratorio. Esta otra publicación de Fromm y colaboradores, ellos emplearon el criterio, este criterio de revisión de la Sociedad Internacional del Laboratorio de Hematología y encontraron que la tasa era del 19.5%. Pero ellos tienen unos criterios propios
y bajo sus criterios la tasa de revisión de Frotis la logran bajar al 10.6%, lo cual es fabuloso. Es fabuloso porque este es un laboratorio que, si mal no recuerdo, procesa algo así como 3.000 hemogramas al día. Ojo, el proceso de validación incluso involucra la realización de una electroforesis de hemoglobina cuando el BCM está bajo un determinado punto de corte que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos tienen una alta prevalencia de talasemia y entonces ellos quieren entregar unos resultados robustos, confiables y aplican entonces incluso unas técnicas adicionales dentro de ese proceso de validación y esto hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, todo esto es sacado según esos criterios que ellos han definido. Ellos incluso fueron un poquito más allá y aplicaron estos criterios, los segmentaron para los que serían los pacientes ambulatorios y entonces la tasa de revisión del Frotis está en el 7.2% y cuando utilizan los criterios propios bajan al 2.6%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una tasa de revisión de Frotis puede ser mejorada. Puede ser perfectamente mejorada al mejorar esos criterios de revisión de Frotis. Aquí les tengo, entonces, bueno, quizás recopilando todas estas cifras. Aquí conseguí esto para la región, en el libro del Filens del 2011. Y para Brasil y Argentina, él estima que está entre el 20 al 30%. Ahora, yo sí quiero aquí decir que yo me inclino más hacia valores hacia arriba. ¿Sí? Y a lo mejor si tú vas y la calculas mentalmente, incluso cuando un colega está buscando un trabajo, generalmente pregunta, mira, ¿y cuántos Frotis ves al día? ¿Cuántas muestras tiene? Y uno automáticamente está sacando esa tasa de revisión de Frotis para saber esa carga de trabajo. Pero ojo, estas tasas de revisión de Frotis del 20%, del 10%, del 30%, esto se logra porque dentro de esos criterios de revisión se emplea el delta check. Entonces, aquí se requiere tener un sistema informático que sea capaz de tener delta check y que se active el delta check, ¿sí? y que ese delta check realmente nos va a permitir salir de varios pacientes que ya los hemos revisado hace poco. Realmente aquí la funcionalidad del delta check justamente sería esa. Si no tienes muy claro lo que es el delta check, también tengo un in vivo donde, bueno, te hablé sobre un nuevo algoritmo, ¿sí? de delta check obtenido por inteligencia artificial, pero en este mismo in vivo, bueno, puedes encontrar más detalles acerca de lo que es el delta check, cómo se calcula el delta check y están las principales fórmulas bajo las cuales se puede obtener ese delta check. Pero ojo, seguramente no te vayas a frustrar. En tu laboratorio vas a tener cifras que a lo mejor están claramente en el 50 o sobre el 50%. Entonces, para lograr mejoras en esta tasa de revisión de Frotis, hace falta también tecnología, hace falta criterio, ¿sí? Hace falta tener un buen software también dentro del propio laboratorio. Y esto fue parte de nuestro en vivo, tasa de revisión de Frotis sanguíneo.